Bienvenidos. En este video exploraremos el funcionamiento interno de una red neuronal convolucional, cómo extrae características a partir de los datos, cómo toma decisiones y cómo aprende mediante retropropagación del error y procesos de optimización. El contenido está orientado a una audiencia científica y técnica, y es especialmente adecuado para personas con conocimientos básicos de matemática, álgebra lineal y manejo de matrices. Aún así, cualquier persona interesada en comprender los fundamentos del Deep Learning podrá seguir el material con atención. El enfoque del video es formativo, con énfasis en aplicaciones y problemáticas propias de la GeoIA. Las redes neuronales convolucionales forman parte del campo del Deep Learning, y el Deep Learning es, a su vez, un subconjunto del Machine Learning. Su propósito central es permitir que los modelos aprendan representaciones jerárquicas directamente a partir de los datos, sin necesidad de definir manualmente las características relevantes. En el caso de las imágenes, esto implica aprender automáticamente patrones espaciales cada vez más complejos. Las redes neuronales convolucionales, o CNN, constituyen una clase fundamental de modelos de Deep Learning diseñados para procesar datos con estructura espacial, como las imágenes. Su funcionamiento se basa en la operación matemática de convolución, que puede entenderse intuitivamente como la aplicación sistemática de filtros sobre una grilla de datos, permitiendo detectar patrones locales como bordes, texturas y formas. Desde una perspectiva conceptual, una CNN puede entenderse como un modelo compuesto por dos grandes etapas funcionales, claramente diferenciadas y complementarias. La primera etapa, conocida como Feature Learning Stage o Convolutional Backbone, está formada por capas convolucionales, funciones de activación y operaciones de pooling. Su objetivo es extraer representaciones jerárquicas de la entrada. A partir de la imagen original, la red aprende progresivamente características cada vez más abstractas, pasando de patrones simples, como bordes o contrastes, a estructuras más complejas y semánticamente relevantes. En esta fase, la red explota explícitamente la estructura espacial de los datos. La segunda etapa, denominada Decision Stage o Fully Connected Stage, toma las representaciones aprendidas y las transforma en una decisión final, como una clase, una probabilidad o una predicción numérica. Para ello, los mapas de características generados por el backbone se reorganizan mediante la operación de flatten y se procesan con capas densamente conectadas, de forma análoga a una red neuronal tradicional. Esta separación conceptual, aprendizaje de características seguido de toma de decisiones, proporciona un marco claro para comprender tanto la arquitectura de las CNN como su proceso de entrenamiento. A lo largo de este video, exploraremos en detalle cada una de estas etapas, comenzando por los mecanismos fundamentales de la convolución y avanzando luego hacia el aprendizaje de parámetros, la retropropagación del error y la capacidad de generalización de estos modelos. Antes de hablar de capas, neuronas, propagación hacia adelante o retropropagación del error, es esencial comprender una operación que constituye uno de los pilares de cualquier CNN, la convolución. Y para poder explicar cómo opera una convolución, antes debemos detenernos en un concepto aún más básico, pero profundamente relevante en teledetección: el parche satelital. Un parche es simplemente un recorte rectangular de una imagen satelital o aérea. Cuando un sensor captura un territorio amplio, no siempre procesamos la imagen completa. En cambio, solemos dividirla en pequeños bloques, parches de 32 por 32, 64 por 64, o cualquier tamaño conveniente. Estos parches pueden generarse sin solapamiento, como un mosaico que divide la escena en bloques contiguos, donde cada píxel pertenece a un único parche. También pueden generarse con solapamiento,
desplazando una ventana deslizante que avanza de forma continua sobre la imagen, de modo que una misma zona del territorio puede aparecer en varios parches consecutivos. Los parches tienen un objetivo claro: capturar información local. Una CNN opera sobre zonas pequeñas de la escena, y entender estas zonas es el primer paso para comprender la mecánica profunda del modelo. Dentro de cada parche de la imagen actúan los filtros. Y acá conviene hacer una primera distinción importante, porque no todos los filtros son iguales. Por un lado, existen los filtros clásicos del procesamiento digital de imágenes, diseñados explícitamente por expertos. Algunos ejemplos muy conocidos son Sobel, Prewitt, Laplaciano, Gabor o Gaussian Blur. Estos filtros tienen una estructura matricial fija y cumplen funciones bien definidas: detectar bordes verticales u horizontales, resaltar contornos cerrados, suavizar ruido o identificar texturas periódicas. Son herramientas diseñadas a mano, con un objetivo claro y específico. Por otro lado, están los filtros aprendidos por una red neuronal convolucional. A diferencia de los anteriores, sus valores no se definen manualmente. La red neuronal convolucional, CNN, los aprende automáticamente durante el entrenamiento, mediante descenso de gradiente, ajustando cada peso del filtro para capturar los patrones más útiles para la tarea que se quiere resolver. Un dato clave: las primeras capas de una CNN suelen aprender filtros sorprendentemente parecidos a Sobel o Prewitt. Esto no ocurre porque alguien los programe así, sino porque detectar cambios locales de intensidad, es decir, bordes, es un requisito fundamental para cualquier sistema de visión artificial. Con estas ideas claras, podemos ahora entrar en el corazón del funcionamiento de una CNN, la operación de convolución. Para explicarla con total claridad, vamos a trabajar con un ejemplo completamente explícito y numérico. Consideremos el siguiente parche I de 6 por 6 píxeles, donde cada número representa la intensidad de un píxel. Sobre este parche I, vamos a aplicar el filtro Sobel X, cuya estructura se muestra en pantalla. Este kernel estima la magnitud del gradiente horizontal. En términos intuitivos, mide cuánto cambia la intensidad al desplazarnos de izquierda a derecha dentro de un vecindario local. La operación de convolución es conceptualmente simple, aunque extremadamente poderosa. Consiste en ubicar el kernel sobre una ventana del mismo tamaño, multiplicar cada valor de la ventana por el valor correspondiente del kernel, sumar todos los productos y asignar ese resultado a una posición de la matriz de salida. Calculemos juntos el primer valor de la salida, O sub 1, 1. Para ello tomamos la ventana 3×3 ubicada en la esquina superior izquierda del parche. Multiplicamos elemento a elemento por el kernel Sobel X, sumamos todos los productos y obtenemos 5. Ahora desplazamos el kernel una columna hacia la derecha y repetimos exactamente el mismo procedimiento para obtener el valor O sub 1, 2. Luego de multiplicar y sumar, el resultado es 0. El filtro continúa desplazándose horizontalmente, de izquierda a derecha, hasta completar toda la primera fila de la salida. Una vez que llega al final de la fila, el kernel baja una posición y vuelve a comenzar desde la izquierda, repitiendo el mismo barrido sobre la fila siguiente del parche. Como estamos trabajando con una imagen de 6×6, un filtro de 3×3 y un desplazamiento de un píxel, lo que llamamos stride, igual a 1. El tamaño de la salida es de 4×4. La matriz de salida completa se muestra en pantalla. Cada número de esta matriz indica cuán intenso es el gradiente horizontal en ese vecindario particular del parche original. Valores grandes en magnitud representan bordes bien definidos. Valores cercanos a 0 indican transiciones suaves o regiones homogéneas.
En este punto, es importante introducir dos conceptos que acompañan a la convolución en prácticamente todas las arquitecturas convolucionales modernas: stride y padding. El stride es la cantidad de píxeles que avanza el filtro en cada desplazamiento. Un stride mayor reduce el número de posiciones evaluadas y produce salidas más compactas, a costa de perder resolución espacial. El padding, en cambio, consiste en agregar un borde artificial, generalmente de ceros, alrededor de la imagen. Esto permite evitar la reducción de tamaño en cada capa convolucional. Mientras que en nuestro ejemplo usamos convolución válida, sin padding, muchas CNN emplean padding para preservar las dimensiones espaciales. Para comprender mejor el efecto combinado del stride y el padding, veamos 4 ejemplos visuales. En todos los casos, el filtro es una ventana de 3x3 que se desplaza sistemáticamente sobre un parche de imagen. En el primer ejemplo, utilizamos stride igual a 1 y padding igual a valid. El filtro avanza un píxel por vez y solo se evalúan las posiciones donde la ventana cabe completamente dentro del parche. Esto genera una salida más pequeña que la imagen original. En el segundo ejemplo, mantenemos stride igual a 1, pero usamos padding igual a same. Al agregar un borde artificial alrededor del parche, el filtro puede evaluarse en todas las posiciones espaciales, preservando el tamaño de la salida. En el tercer ejemplo, incrementamos el stride a 2 con padding igual a valid. El filtro ahora salta de a 2 píxeles, reduciendo drásticamente el número de posiciones evaluadas y produciendo una salida más compacta, con pérdida de detalle espacial. Finalmente, en el cuarto ejemplo combinamos stride igual a 2 con padding igual a same. Aunque el padding permite cubrir todo el parche original, el stride mayor sigue imponiendo una reducción espacial significativa en la salida. En forma matemática, la operación que estamos realizando se puede escribir de la siguiente manera. Para cada posición de la salida, que llamamos O sub i, J, sumamos el producto entre los valores del parche de entrada y los valores del filtro. Los índices U y V recorren el filtro desde 0 hasta 2, es decir, cubren todas las posiciones del kernel de 3x3. En cada paso, el filtro se superpone con un vecindario local de la imagen, y combinamos ambos mediante multiplicaciones y una suma. Este cálculo se repite para todas las posiciones posibles, generando una matriz de salida más pequeña que la original, donde cada valor resume la información local del parche. Hasta acá vimos la convolución a partir de un ejemplo concreto, con un parche de imagen y un filtro de tamaño finito. Sin embargo, la definición general de convolución es más amplia y se expresa de forma matemática, como se muestra en pantalla. En esta expresión, f de x, y representa la imagen de entrada y h de x, y es el filtro o kernel. Para obtener cada valor de la salida, que llamamos g de x, y, el filtro se superpone sobre la imagen, se multiplican los valores correspondientes y se suman todos los productos. Las sumas dobles indican que este proceso considera todas las posiciones relativas del filtro respecto de la imagen. Hasta ahora representamos los parches y los filtros en 2 dimensiones, porque eso nos permite entender con claridad cómo funcionan el stride y el padding sobre la estructura espacial de la imagen. Sin embargo, en muchas representaciones gráficas de redes neuronales convolucionales, los parches aparecen dibujados como volúmenes, es decir, en 3 dimensiones. Este cambio no introduce todavía un concepto nuevo, sino que responde principalmente a una forma de representación. A partir de aquí, esa tercera dimensión empieza a tener un significado concreto. En una imagen real, un mismo píxel puede estar asociado a varios valores, que corresponden a distintos canales de información. En este ejemplo nuevo, vemos una imagen con 3 canales
y un filtro compuesto por 3 kernels, uno por canal. Todos los kernels tienen el mismo tamaño espacial, pero sus valores son distintos. En cada posición, el filtro se aplica simultáneamente sobre los 3 canales, combinando los valores del parche con los pesos correspondientes de cada kernel. Luego, los resultados de los 3 canales se suman para producir un único valor en la salida. En resumen, un filtro sobre un parche multicanal procesa cada canal por separado, suma los resultados y produce un único mapa de características. Pero una capa convolucional no tiene un solo filtro. Tiene muchos, aplicándose en paralelo. Si hay K filtros, cada uno genera un mapa de características y en conjunto obtenemos K mapas. La salida de una capa convolucional es un tensor tridimensional, alto por ancho por cantidad de filtros, H por W por K, donde K es la nueva profundidad o número de canales. La siguiente convolución no recibe la imagen original, sino este conjunto de mapas de características. Es una entrada multicanal donde los canales representan características aprendidas, no bandas originales. Cada mapa codifica respuestas a bordes, texturas o patrones complejos. Así, una capa convolucional transforma canales físicos en canales semánticos, y la siguiente capa opera directamente sobre esas características. En síntesis, cada capa aplica múltiples filtros y produce un conjunto de mapas de características. Estas representaciones son las que la siguiente capa toma para seguir combinando y transformando las características. Sin embargo, la convolución en sí es una operación lineal. Para modelar relaciones complejas, es imprescindible un paso más: las funciones de activación, que transforman estas respuestas inmediatamente después de la convolución y son clave en el aprendizaje profundo. Ahora, vamos a abordar ese tema. Hasta ahora vimos cómo una convolución genera un mapa de valores numéricos. Para que una red neuronal pueda aprender relaciones complejas, esos valores no se usan directamente. Primero, se transforman mediante una función de activación. Una función de activación es una operación matemática que se aplica a la salida de una neurona o de un mapa de características para introducir no linealidad en la red. Sin funciones de activación, una red profunda sería equivalente a un modelo lineal, aunque tenga muchas capas. La activación se aplica valor por valor. No mezcla celdas, no mezcla canales y no altera la estructura espacial del mapa. Toma un número y devuelve un número, manteniendo intacto el tamaño del feature map. La función de activación más utilizada en redes convolucionales es ReLU, sigla de Rectified Linear Unit. ReLU se define de forma muy simple. Si el valor de entrada es negativo, se convierte en 0. Si es positivo, se mantiene sin cambios. En la animación se muestran 3 elementos al mismo tiempo. Arriba vemos el output, la matriz de salida de la convolución. Cada celda representa cuánto respondió el filtro en esa posición de la imagen. Abajo vemos el mismo mapa, luego de aplicar ReLU, celda por celda. A la derecha aparece la gráfica de la función ReLU. Para cada celda, el punto se desplaza según el valor original y su valor activado. Cuando el valor de una celda es negativo, el punto queda sobre el eje horizontal y el resultado pasa a 0. Cuando el valor es positivo, el punto sigue la recta y el valor se conserva. El tamaño del mapa no cambia. Lo único que cambia son los valores negativos, que quedan anulados. ReLU funciona como un filtro de valores. Mantiene activas las respuestas positivas del filtro y elimina respuestas negativas antes de la siguiente capa. En redes convolucionales, esto suele mejorar la estabilidad del entrenamiento y resaltar activaciones útiles para construir representaciones visuales más complejas. Función de activación. Leaky ReLU. Leaky ReLU es una pequeña modificación de ReLU.
En lugar de eliminar completamente los valores negativos, los reduce usando una pendiente pequeña. Esto permite conservar algo de información negativa. En la animación se observa que los valores negativos no desaparecen, sino que se atenúan. La gráfica muestra una pendiente suave del lado negativo. Esta variante ayuda a mantener flujo de información en regiones donde ReLU cortaría todo a cero. Función de activación. Sigmoid. La función sigmoid transforma cualquier valor real en un número entre 0 y 1. Por eso se utiliza cuando queremos interpretar la salida como un grado de pertenencia o una probabilidad. En la animación vemos cómo los valores negativos se acercan a 0 y los positivos a 1. En la gráfica aparece la forma característica en S. Esta compresión del rango es útil para probabilidades, pero puede ser problemática en capas profundas por saturación. Función de activación. Tank, tangente hiperbólica. La función tank es similar a sigmoid, pero su salida está centrada en 0. Produce valores entre -1 y 1. Esto permite representar activaciones positivas y negativas de forma simétrica. En la animación, observamos que los valores positivos se saturan hacia 1 y los negativos hacia -1. La gráfica muestra una transición suave alrededor del origen. Tang actúa como un regulador continuo que mantiene las activaciones acotadas. Función de activación. ELU. Exponential Linear Unit. ELU combina un comportamiento lineal para valores positivos con una transición exponencial suave para valores negativos. La idea es evitar el corte brusco en 0 característico de ReLU. En la animación, vemos que los valores positivos permanecen casi iguales. Los negativos se comprimen gradualmente y se acercan a un límite inferior. Esta suavidad puede ayudar a estabilizar las activaciones y el entrenamiento. Función de activación. Softmax. A diferencia del resto, Softmax no se aplica a un valor aislado, sino a un vector completo de valores. Su objetivo es transformar ese vector en una distribución donde todos los valores suman 1. En la animación se aplica softmax por fila. Cada conjunto de valores se transforma en probabilidades relativas. Si un valor es mayor que los demás, su probabilidad aumenta y las otras disminuyen, manteniendo la suma igual a 1. Las funciones de activación transforman salidas numéricas en representaciones más expresivas. En los próximos pasos veremos cómo estas transformaciones se integran en estructuras más complejas. Hasta ahora vimos que, después de una convolución, aplicamos una función de activación para introducir no linealidad y resaltar respuestas relevantes en el feature map. Una vez que el mapa ya está activado, es común aplicar una operación adicional llamada pooling, cuyo objetivo no es transformar los valores, sino reducir la resolución espacial del mapa de características. Es decir, primero detectamos patrones locales con convolución y activación. Luego, con pooling, resumimos esa información para construir representaciones más compactas. ¿Qué es el pooling? En una CNN, el pooling es una operación de submuestreo espacial que actúa sobre un feature map ya activado. Reduce el tamaño en alto y ancho, manteniendo la información más representativa de cada región local. Con esto logramos 3 cosas: disminuir el costo computacional, reducir la sensibilidad a pequeñas variaciones espaciales y construir descripciones más robustas. Max Pooling. Comencemos con Max Pooling, el tipo de pooling más utilizado. La operación recorre el mapa activado con una ventana, por ejemplo, de 2×2, y en cada región conserva únicamente el valor máximo. En la animación vemos cómo la ventana se desplaza, y para cada bloque se selecciona la respuesta más fuerte. La idea es simple. Si un patrón aparece con mucha intensidad en alguna posición de la región, ese máximo resume su presencia.
Average pooling. En average pooling, la lógica es distinta. En lugar de tomar el máximo, se calcula el promedio de los valores dentro de la ventana. Esto produce un resumen más suave de la región, representando el nivel medio de activación. En la animación se observa que ninguna respuesta domina por completo. Todas contribuyen al valor final. Por eso, average pooling tiende a suavizar la señal y reducir el impacto de picos aislados. Comparación max versus average. Ambos métodos reducen la resolución espacial, pero con criterios distintos. Max pooling enfatiza las activaciones dominantes y suele resaltar rasgos fuertes como bordes o contrastes marcados. Average pooling prioriza la tendencia general de la región y genera representaciones más suaves. La elección depende del tipo de problema y del comportamiento que se quiera privilegiar. Pooling más allá de max y average. Además de max y average pooling, existen variantes como Global Max Pooling y Global Average Pooling, que resumen cada feature map completo en un único valor. Estas estrategias son comunes en arquitecturas modernas, especialmente cerca de la salida, porque reducen drásticamente la dimensión y el número de parámetros. También existen otros tipos menos frecuentes, pero Max y Average siguen siendo los estándares por su simplicidad y buen desempeño. En síntesis, el pooling no busca detectar nuevos patrones, sino condensar la información espacial ya activada. Este proceso permite que las representaciones se vuelvan progresivamente más compactas y preparen el terreno para etapas posteriores del modelo. En esta animación vemos, de manera integrada, el flujo completo de un bloque convolucional típico: convolución, función de activación y pooling, aplicados de forma secuencial. Vamos a recorrer el proceso paso a paso, siguiendo el camino de la información desde la imagen de entrada hasta una representación más compacta. En la parte superior, vemos la entrada multicanal. La imagen está representada por 3 canales independientes que en este ejemplo corresponden a los canales rojo, verde y azul. Cada canal es una matriz de valores, y todos se procesan en paralelo, manteniendo la misma estructura espacial. Debajo de cada canal de entrada aparece su kernel correspondiente. El filtro completo está formado por un conjunto de kernels, uno por canal, todos con el mismo tamaño espacial, pero con valores distintos. En cada posición, cada kernel se superpone con su canal, se multiplican los valores y se suman los productos. Los resultados obtenidos en cada canal se suman entre sí. A esa suma total se le agrega un término adicional llamado bias, que desplaza el valor final. Este valor escalar es el resultado de la convolución en una única posición del mapa de salida. Repitiendo este mismo cálculo en todas las posiciones espaciales, se construye el mapa de salida de la convolución. Cada celda de este mapa resume la respuesta del filtro en un vecindario local de la imagen original. Una vez obtenido el mapa de salida, se aplica la función de activación, en este caso, ReLU. La activación actúa valor por valor. Los valores negativos se transforman en 0, y los positivos se mantienen. El tamaño del mapa no cambia, lo que cambia es la distribución de valores. Finalmente, sobre el mapa activado, se aplica una operación de pooling. En este ejemplo se utiliza max pooling con una ventana de 2×2, que recorre el mapa y conserva únicamente el valor máximo de cada región. El resultado es un mapa más pequeño, pero que mantiene las respuestas más fuertes detectadas previamente. En conjunto, este bloque realiza 3 tareas complementarias. La convolución detecta patrones locales, la activación introduce no linealidad y el pooling condensa la información espacial. Este bloque que acabamos de recorrer no ocurre una sola vez. En una red convolucional real,
Este patrón se repite múltiples veces, apilando sucesivas operaciones de convolución, activación y pooling. En las primeras etapas, las convoluciones suelen detectar patrones simples y locales, como contrastes o bordes. A medida que avanzamos en profundidad, las capas posteriores combinan esas respuestas y capturan estructuras cada vez más complejas. El resultado final no es una imagen, sino un conjunto de mapas de características progresivamente más compactos y abstractos, que condensan la información relevante de la entrada. Estas representaciones no se usan aún para tomar una decisión. Antes, los mapas de características se transforman en una estructura vectorial, un paso clave que conecta el bloque convolucional con las etapas siguientes del modelo. Esta transformación se conoce como flatten. Consiste en reorganizar los mapas de características que conservan una estructura espacial bidimensional en una representación vectorial, sin modificar los valores aprendidos, únicamente cambiando su forma. De este modo, un conjunto de mapas espaciales se convierte en un vector unidimensional, preservando las activaciones aprendidas y preparando la información para continuar el procesamiento en las etapas siguientes del modelo. Este aplanamiento puede realizarse de distintas maneras, según cuánta información espacial se quiera conservar. En su forma más directa, el flatten clásico reorganiza todo el tensor en un único vector, perdiendo la estructura espacial. Otras estrategias, como el global pooling, resumen cada mapa en un solo valor, reduciendo fuertemente la dimensión. También existen aplanamientos intermedios, que colapsan la información por regiones, manteniendo parte de la estructura. En todos los casos, el objetivo es el mismo: conectar las representaciones espaciales aprendidas por las convoluciones con una forma vectorial, adecuada para las etapas posteriores del modelo. Hasta acá, el bloque convolucional nos entregó mapas de características, una representación espacial cada vez más compacta y abstracta. Para poder continuar con la segunda etapa del modelo, convertimos esos mapas en un vector. A esta transformación la llamamos flatten. Es un reordenamiento de valores, sin aprender parámetros, que solo cambia la forma de la representación. Ahora sí, una vez que tenemos un vector aplanado, entramos en la segunda gran etapa del modelo, la etapa de integración, que culmina en la decisión final. En esta etapa, la información ya no tiene estructura espacial. Lo que tenemos es un vector de valores, donde cada componente resume una característica aprendida previamente. La forma más habitual de procesar este vector es mediante lo que se conoce como una red fully connected o red densamente conectada. Conceptualmente, una red fully connected puede entenderse como un conjunto de unidades de cálculo que reciben un vector de entrada y producen un nuevo vector de salida, combinando toda la información disponible. Cada una de estas unidades se suele denominar neurona artificial, en una analogía, limitada pero útil, con lo biológico. Estas neuronas artificiales no actúan de forma aislada. En un modelo de red neuronal, cada neurona es una unidad de cálculo simple, pero su verdadero poder surge cuando muchas de ellas trabajan de manera coordinada. En lugar de operar individualmente, las neuronas artificiales se agrupan y se organizan en capas, formando estructuras colectivas que permiten transformar progresivamente la información. Cada capa reúne un conjunto de neuronas que reciben simultáneamente la misma información de entrada, pero la procesan de formas distintas, generando múltiples respuestas en paralelo. Una capa fully connected, también llamada capa dense, es un conjunto de neuronas artificiales que reciben el mismo vector de entrada y producen, en conjunto, un vector de salida. En el ejemplo en pantalla, se muestra una fully connected con 3 capas dense, que contienen 10
7 y 3 neuronas respectivamente. En este caso, la última capa dense, con 3 neuronas, cumple el rol de capa de salida del modelo. Aunque todas las neuronas de una capa ven exactamente la misma información de entrada, cada una aprende a combinarla de manera distinta, porque tiene sus propios parámetros. Los pesos determinan cuánto influye cada componente del vector de entrada en la salida de esa neurona. El bias es un término adicional que desplaza el resultado y permite ajustar el umbral de activación. Por eso, con la misma entrada, distintas neuronas pueden producir respuestas diferentes. De este modo, una capa dense no produce un solo número, sino muchas salidas en paralelo, construyendo una representación más rica del vector de entrada. Cuando apilamos varias capas dense, cada capa toma la representación producida por la anterior y la transforma, dando lugar a niveles sucesivos de integración y abstracción. Decimos que la red es fully connected porque cada neurona artificial de una capa recibe información de todas las componentes del vector de entrada, sin ninguna restricción local o espacial, a diferencia de lo que ocurre en las capas convolucionales. En esta analogía, los pesos representan la fuerza de cada conexión y el bias ajusta el nivel de respuesta de la neurona. Es importante remarcar que esta analogía no pretende reproducir la complejidad de una neurona biológica real. Su valor es conceptual. Nos ayuda a entender que esta etapa del modelo integra globalmente la información extraída por el bloque convolucional. Ahora vamos a expresar esta idea de forma concreta. Cada neurona de una capa dense realiza siempre el mismo tipo de cálculo. Combina linealmente el vector de entrada y luego aplica una función de activación. Si miramos una neurona individual, ese cálculo se muestra en pantalla. Es decir, cada componente de la entrada se multiplica por su peso. Todos esos productos se suman. Y finalmente, se agrega el bias. Si escribimos ese mismo cálculo para toda la capa, usando álgebra lineal, obtenemos una forma más compacta. Z igual a X por W más B. Las partes de la fórmula matemática son: X es el vector de entrada, W es la matriz de pesos, B es el vector de sesgos, Z es el vector de salidas antes de aplicar la activación. En el siguiente paso, a ese resultado se le aplica una función de activación, por ejemplo, ReLU, para obtener la activación final de cada neurona. Ahora sí, en esta visualización vemos exactamente esa ecuación en funcionamiento. Partimos de un vector de entrada obtenido por Flatten, que alimenta completamente a una capa dense de 10 neuronas. Cada línea representa una conexión con un peso. Cuando se activa una neurona, la animación muestra paso a paso qué está ocurriendo. Los valores de entrada se multiplican por los pesos correspondientes, se suman entre sí, se agrega el bias y se obtiene el valor Z. Ese valor Z es el resultado previo a la activación. Al aplicar la función ReLU, obtenemos finalmente la activación de esa neurona. En otras palabras, esta animación no solo muestra la arquitectura de la red, sino el cálculo interno que realiza una neurona de una capa dense. El mismo tipo de operación se repite capa tras capa. La salida de una capa se convierte en la entrada de la siguiente, hasta llegar a la capa final, que en este ejemplo actúa como salida del modelo. A partir de ahora, vamos a hacer zoom aún más fino, para aislar una neurona individual y entender con precisión qué significan cada uno de estos términos en el cálculo. Hasta acá, analizamos qué ocurre cuando un vector obtenido por Flatten ingresa a una primera capa dense. Vimos que cada neurona combina toda la información disponible mediante una suma ponderada, agrega un bias y luego aplica una función de activación, produciendo un nuevo vector de salida.
Ese vector de salida no es un resultado final, sino una representación intermedia, una nueva descripción de la información de entrada, construida por la red. En esta nueva animación, avanzamos un nivel más en la red. La entrada ya no es el vector flatten, sino el vector activado producido por la capa DENS10. Es decir, la red ahora trabaja sobre una representación intermedia, no sobre el input original. El mecanismo de cálculo es exactamente el mismo: producto ponderado, suma, bias y activación. Lo que cambia es el significado de los valores. Cada componente del vector de entrada representa ahora una combinación aprendida de características previas. Esta capa, DENS7, no vuelve a mirar la imagen ni los mapas originales, sino que integra la información ya procesada por la capa anterior. Este encadenamiento de capas densas permite que la red construya representaciones cada vez más abstractas, integrando la información global de manera progresiva. En el próximo paso, este mismo principio se repite una vez más, cuando la representación producida por DENS7 se proyecta sobre la capa final, que en este ejemplo cumple el rol de salida del modelo. Hasta acá seguimos el recorrido de la información capa por capa, viendo cómo una representación intermedia se transforma en la siguiente. Vimos que el mismo mecanismo de cálculo se repite en cada capa DENS y que lo que cambia es el significado de la representación que se va construyendo. Ahora vamos a cambiar el punto de vista. En lugar de mirar neuronas individuales o capas aisladas, vamos a observar la Fully Connected como un bloque completo de razonamiento. Finalmente, esta visualización integra todo el recorrido. Vemos cómo el vector inicial, obtenido a partir del flatten, se transforma sucesivamente al atravesar las capas DENS, cada una con su propia matriz de pesos y su propio bias. Aunque cada capa realiza la misma operación matemática básica, la composición de estas transformaciones permite refinar progresivamente la representación. Capa tras capa, la red combina, reorganiza y reinterpreta la información hasta obtener un vector final de salida. Ese vector final es el que se utiliza para decidir, asignar una clase, estimar un valor continuo o producir probabilidades. En este punto, la CNN deja de extraer características y comienza a razonar sobre ellas. En resumen, las capas convolucionales se encargan de aprender representaciones espaciales locales a partir de la imagen. El bloque Fully Connected, en cambio, integra toda esa información en una representación global. El flatten actúa como puente entre ambos mundos. Convierte mapas espaciales en un vector, habilitando el razonamiento algebraico posterior. A partir de aquí, la CNN ya no opera sobre píxeles ni posiciones, sino sobre significados numéricos aprendidos. Hasta ahora describimos la arquitectura de una red neuronal convolucional y el flujo de la información desde la imagen de entrada hasta la capa de salida. Pero todavía falta responder una pregunta central: ¿cómo aprende realmente una CNN? El aprendizaje ocurre durante el entrenamiento del modelo. En esta etapa, la red ajusta automáticamente todos sus parámetros, pesos y bias, para que sus salidas se aproximen cada vez más a las respuestas deseadas. Para que la red pueda aprender, necesitamos una forma de medir qué tan buena o mala es su predicción. Esa medida se formaliza mediante la función de pérdida, también llamada función de error o loss function. La función de pérdida compara la salida del modelo con el valor real esperado. Si la diferencia es grande, la pérdida es alta. Si la predicción es correcta, la pérdida es baja. En clasificación multiclase, una de las funciones más utilizadas es la entropía cruzada categórica.
Esta función penaliza con fuerza las predicciones confiadas pero incorrectas y recompensa las distribuciones de probabilidad bien alineadas con la clase real. En regresión, en cambio, suelen emplearse funciones como el error cuadrático medio, que mide la distancia numérica entre predicción y valor verdadero. Una vez definida la función de pérdida, podemos describir el ciclo básico de entrenamiento de una red neuronal. En cada iteración, la red realiza una pasada hacia adelante para producir una predicción. Luego, la función de pérdida cuantifica el error entre la predicción y el valor real. Ese error será la señal que guíe el ajuste de los parámetros. Estas ideas se apoyan visualmente en el ciclo: forward, flecha, loss, flecha, back prop, flecha, update. Una vez calculada la pérdida, el siguiente paso es determinar cómo modificar los parámetros de la red para reducir ese error. Este proceso se conoce como retropropagación del error o backpropagation. La idea clave es la siguiente: el error final se propaga hacia atrás a través de la red, capa por capa, permitiendo calcular cuánto contribuyó cada peso al error total. Este proceso comienza en las capas Fully Connected, donde la red combina todas las características extraídas previamente para producir la predicción final. En estas capas, la red ya no está detectando patrones locales, sino integrando toda la información aprendida para tomar una decisión. Para saber cómo ajustar los pesos de estas capas, necesitamos medir cómo cambia la pérdida ante pequeñas variaciones de cada parámetro. Esa medida es el gradiente. Matemáticamente, el gradiente indica la dirección y magnitud en la que debe modificarse cada peso para reducir el error. Gracias a la regla de la cadena del cálculo diferencial, estos gradientes pueden propagarse desde las capas Fully Connected hacia atrás, alcanzando también a las capas convolucionales. De este modo, toda la red se ajusta de manera coordinada, desde la salida hasta las primeras capas que procesan la imagen. Con los gradientes calculados, utilizamos un algoritmo de optimización para actualizar los parámetros. El método más básico es el descenso de gradiente. En cada iteración, los pesos se ajustan ligeramente en la dirección opuesta al gradiente, con un tamaño de paso controlado por la tasa de aprendizaje. En la práctica, rara vez se utiliza el descenso de gradiente puro. En su lugar, se emplean variantes más eficientes como SGD, con Momentum, Adam o RMSprop. Estos optimizadores aceleran la convergencia y estabilizan el entrenamiento, especialmente en redes profundas. Durante el entrenamiento, no se procesan todas las imágenes a la vez. En su lugar, el dataset se divide en pequeños subconjuntos, llamados batches. Cada batch produce una estimación del gradiente y una actualización de los pesos. Cuando el modelo ha visto todos los batches del dataset una vez, decimos que completó una época. El entrenamiento suele requerir muchas épocas, durante las cuales la red refina progresivamente sus representaciones internas. Un objetivo central del aprendizaje no es solo minimizar el error sobre los datos de entrenamiento. El verdadero desafío es lograr que el modelo generalice, que funcione bien sobre datos nuevos, no vistos durante el entrenamiento. Cuando una red se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y pierde capacidad de generalización, hablamos de sobreajuste. Para mitigar este problema se utilizan diversas estrategias: regularización, data augmentation, dropout y validación cruzada, entre otras. Estas técnicas no cambian la arquitectura básica de la CNN, pero influyen fuertemente en su comportamiento durante el aprendizaje. En síntesis, una CNN aprende ajustando millones de parámetros mediante un proceso iterativo. La función de pérdida cuantifica el error.
La retropropagación calcula cómo debe corregirse cada parámetro. El optimizador ejecuta esas correcciones. Este mecanismo es común a la mayoría de los modelos de Deep Learning. Lo que distingue a la CNN no es cómo aprenden, sino qué tipo de representaciones son capaces de aprender a partir de datos espaciales. Hasta aquí vimos los conceptos fundamentales detrás de las redes neuronales convolucionales, convoluciones, filtros, mapas de activación y el proceso de aprendizaje. Ahora vamos a dar el paso clave: llevar esta teoría a un caso real. Para eso trabajaremos con el conjunto de datos EUROSAT, un dataset de imágenes satelitales ampliamente utilizado en teledetección y Deep Learning. A partir de este ejemplo, veremos cómo una CNN aprende representaciones espaciales significativas, cómo se entrena el modelo y cómo interpretar sus resultados. Pasamos entonces de la teoría al código y de los conceptos a las imágenes reales. Este ejemplo está basado en un tutorial de The Python Code y muestra cómo entrenar una red neuronal convolucional utilizando imágenes satelitales del conjunto de datos EUROSAT, el cual se encuentra disponible para su descarga en el repositorio abierto Zenodo. El dataset contiene escenas Sentinel-2 de 64 por 64 píxeles en 3 bandas RGB, etiquetadas en distintas clases de cobertura del suelo, lo que permite su uso en tareas de clasificación supervisada. El código que vemos en pantalla fue desarrollado y ejecutado en Google Colab, un entorno en la nube que nos permite trabajar con Python y Deep Learning sin necesidad de instalar nada localmente. En esta primera sección se cargan las librerías fundamentales del experimento. Por un lado, TensorFlow, que es el framework de Deep Learning que vamos a usar para construir y entrenar la red neuronal convolucional. Luego, TensorFlow Datasets, que nos facilita el acceso a conjuntos de datos estandarizados, como EUROSAT. También se importa TensorFlow Hub, que permite reutilizar modelos y arquitecturas preentrenadas. Finalmente, se cargan librerías auxiliares como NumPy, Matplotlib y Seaborn, que se utilizan para el manejo de datos y la visualización de resultados. En este bloque, el código primero monta Google Drive para acceder al archivo EUROSAT almacenado previamente. Luego configura TensorFlow- bajo Datasets en modo manual, indicando la carpeta donde se encuentra el archivo mediante la variable manualdir. A continuación, se construye el dataset con tf_ds.builder y se ejecuta Download and Prepare, lo que permite extraer y registrar internamente las imágenes. Después, se definen los splits a partir del conjunto original llamado Train, 60% para entrenamiento, 20% para test y 20% para validación. Finalmente, se obtienen desde la estructura info los nombres de las clases, la cantidad total de clases y el número total de ejemplos. En la salida, se observa primero la confirmación del montaje del drive y la presencia del archivo eurosat.zip. Luego aparece el proceso de preparación del dataset. Descarga lógica, extracción de los 27.000 archivos y generación del split. El mensaje Dataset EUROSAT, Downloaded and Prepared, confirma que el conjunto quedó almacenado en la carpeta local de TensorFlow Datasets y que se reutilizará en futuras ejecuciones. Finalmente, se imprimen las 10 clases: Annual Crop, Forest, Herbaceous Vegetation, Highway, Industrial, Pasture, Permanent Crop, Residential, River y Sea Lake, y el total de 27.000 ejemplos que utilizará la CNN para aprender la clasificación. En este bloque, el código prepara los datos para que puedan ser consumidos eficientemente por la red neuronal convolucional. La función Prepare for Training toma el dataset original y realiza una serie de transformaciones típicas
En flujos de entrenamiento con CNN, primero normaliza las imágenes y luego convierte las etiquetas de clase en vectores one-hot, que es el formato que espera el modelo para un problema de clasificación multiclase. Además, el dataset se optimiza para el entrenamiento, se mezcla aleatoriamente para evitar sesgos, se agrupa en lotes, en inglés batches, de 64 imágenes, y se configura el prefetch para que la carga de datos no frene a la GPU. El resultado que vemos en pantalla confirma esto. Cada lote contiene 64 parches de 64 por 64 píxeles con 3 canales, RGB, y, para cada imagen, un vector de 10 valores, uno por cada clase de Eurosat. A partir de aquí, la CNN ya no trabaja con imágenes sueltas, sino con bloques de datos listos para aprender patrones espaciales. En este bloque definimos la arquitectura de la CNN, que va a aprender a clasificar parches Eurosat de 64 por 64 píxeles con 3 canales, RGB. El modelo está armado como una secuencia de bloques repetidos. En cada bloque aparece una capa convolucional que aprende filtros, patrones, y a continuación un max pooling que reduce el tamaño espacial para concentrar la información más relevante y hacer el modelo más eficiente. A medida que avanzamos, el número de filtros crece de 32 a 64 a 128 a 256, lo cual significa que la red va construyendo representaciones cada vez más ricas. Menos resolución espacial, pero más profundidad semántica en forma de feature maps. Si miramos el summary, se ve esa compresión progresiva. Empezamos en 64, 64, 32 y, tras el pooling, bajamos a 32, 32, 32. Luego, 16, 16, 64. Después, 8, 8, 128. Y finalmente, 4, 4, 256. En ese punto, Flatten convierte esos mapas en un vector de 4096 valores, que pasa por una capa densa de 128 neuronas, y Dropout, para reducir sobreajuste. La última capa tiene 10 salidas con Softmax, una por cada clase de Eurosat, y devuelve una distribución de probabilidades. El modelo elige la clase con mayor probabilidad como predicción final. En este bloque, pasamos del diseño del modelo al entrenamiento propiamente dicho. Primero, definimos cuántos ejemplos tiene el dataset Eurosat y cómo se reparten en entrenamiento y validación. 60% para entrenar y 20% para validar. Como los datasets de entrenamiento y validación están definidos con la función repeat, es necesario indicar explícitamente cuántos pasos por época debe ejecutar el modelo, que se calculan dividiendo la cantidad de ejemplos por el tamaño del batch. Luego comienza el proceso de entrenamiento con model.fit. En cada época, la red ve todos los parches de entrenamiento en batches de 64 imágenes, ajusta sus pesos y luego se evalúa sobre el conjunto de validación. La salida muestra cómo el modelo aprende progresivamente. La exactitud de entrenamiento sube de forma constante y la exactitud de validación pasa de alrededor del 57% a más del 80% en solo 5 épocas. Esto indica que la CNN está logrando capturar patrones espaciales relevantes en las imágenes satelitales y generaliza razonablemente bien a datos que no vio durante el entrenamiento. En este bloque analizamos cómo se comportó el entrenamiento de la red a lo largo del tiempo. A partir del objeto History, que guarda los resultados de cada época, se grafican dos curvas clave: la pérdida, loss, y la exactitud, accuracy, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación. Estas curvas nos permiten ver si la red realmente está aprendiendo y si ese aprendizaje
se mantiene cuando se enfrenta a datos que no vio durante el entrenamiento. En el gráfico de pérdida, observamos una tendencia descendente en train y validation, lo que indica que el modelo reduce progresivamente el error. En el gráfico de exactitud ocurre lo inverso. La accuracy aumenta con cada época, alcanzando en validación un valor cercano al 81%. El listado numérico por época refuerza esta lectura y permite detectar señales importantes, como pequeñas oscilaciones en validation loss, que son normales, y ayudan a evaluar si el modelo empieza a sobreajustarse o si todavía puede seguir entrenándose. En conjunto, estos resultados muestran un entrenamiento estable y consistente para una CNN aplicada a imágenes satelitales. En este bloque, el código prepara el conjunto de prueba, test, para evaluar el modelo entrenado. A diferencia del entrenamiento, acá no se aplican transformaciones como repeat o shuffle. Las imágenes simplemente se normalizan y se agrupan en lotes. El objetivo es evaluar el modelo de forma ordenada y reproducible, usando datos que la red nunca vio durante el entrenamiento. Luego, el script recorre todo el dataset de test y acumula las imágenes y sus etiquetas reales en arreglos NumPy. Esto permite pasar el conjunto completo al modelo de una sola vez para obtener las predicciones. Finalmente, la CNN devuelve para cada imagen un vector de probabilidades, una por clase, y se selecciona la clase con mayor probabilidad como predicción final. Este paso marca la transición desde el entrenamiento hacia la evaluación del desempeño real del modelo, comparando lo que predice la red con las etiquetas verdaderas del dataset. En este caso, el conjunto de test está compuesto por 5.400 imágenes de 64 por 64 píxeles, cada una con su etiqueta original. El modelo procesa ese conjunto completo en lotes y genera las predicciones en unos pocos segundos, lo que muestra que, una vez entrenada, una CNN puede clasificar miles de parches satelitales de manera eficiente. En este bloque, el código evalúa formalmente el desempeño del modelo sobre el conjunto de prueba usando dos métricas clave, accuracy y F1 macro. La accuracy indica el porcentaje total de parches correctamente clasificados, que en este caso ronda el 76,3%, dando una medida general del rendimiento del modelo. La métrica F1 macro complementa esa visión porque promedia el desempeño por clase, dándole el mismo peso a todas, incluso a las menos representadas. Un valor cercano a 0,75 indica que la CNN no solo acierta en promedio, sino que mantiene un comportamiento relativamente equilibrado entre los distintos tipos de cobertura del suelo. En problemas geoespaciales, esta métrica es especialmente importante porque evita que el modelo parezca bueno solo por acertar las clases dominantes. En este último bloque se construye la matriz de confusión, que permite entender cómo se equivoca el modelo, no solo cuánto acierta. Cada fila representa la clase real del parche y cada columna la clase que el modelo predijo. Al normalizar por filas, cada fila suma 1, lo que facilita ver, para cada tipo de cobertura, qué proporción fue correctamente clasificada y hacia qué otras clases se confunde. El mapa de calor hace visible la estructura de los errores. Una diagonal intensa indica buen desempeño, mientras que valores fuera de la diagonal revelan confusiones sistemáticas, por ejemplo, entre zonas urbanas similares o entre cultivos y pasturas. En aplicaciones geoespaciales, esta matriz es clave porque permite evaluar si los errores del modelo son aceptables desde el punto de vista territorial o si afectan clases críticas para el análisis. El modelo funciona bien en clases visualmente consistentes y extensas, como forest, residential
y Sea Lake, donde la diagonal es alta. La CNN aprendió patrones espaciales claros en parches de 64 por 64, típicos de coberturas homogéneas. En particular, Residential y Sea Lake presentan una separación muy marcada, lo que evidencia una buena discriminación semántica. Las mayores confusiones aparecen en clases más heterogéneas o visualmente similares, como Highway, Permanent Crop y River. Highway se confunde con clases que comparten estructuras lineales o patrones espaciales semejantes. Permanent Crop se mezcla con Annual Crop y Herbaceous Vegetation, algo esperable porque estas coberturas comparten textura y comportamiento espectral a la escala del parche. La matriz muestra que el modelo distingue bien clases homogéneas y que las principales limitaciones se deben a la ambigüedad semántica y a la escala del parche, más que a problemas de entrenamiento. No obstante, el desempeño podría mejorar aumentando las épocas de entrenamiento, ajustando la tasa de aprendizaje o utilizando parches con mayor contexto espacial. Es fundamental destacar la relevancia de contar con datasets satelitales etiquetados, curados y organizados a distintas escalas, ya que su construcción sistemática asegura coherencia entre imágenes, clases y territorio, permitiendo entrenar y evaluar modelos de aprendizaje profundo con mayor validez y capacidad de generalización en tareas de clasificación de cobertura y uso del suelo. En Europa, además de Eurosat, derivado de imágenes Sentinel-2, se dispone de Big ArthNet, un dataset multietiqueta de cobertura del suelo a escala continental. En América del Sur, iniciativas como LandCoverNet South America, parte del proyecto global LandCoverNet, y Brazilian Coffee Scenes aportan datos regionales curados para tareas específicas. A escala global, proyectos como LandCoverNet, CEN12MS y SO2 SAT-LCZ42 amplían el espectro temático y geográfico, mientras que propuestas como Hephaestus, aunque no presentan cobertura global continua, muestran cómo es posible construir datasets abiertos, orientados a problemáticas específicas. En los próximos videos, continuaremos profundizando en Deep Learning. Aplicaremos una red neuronal MLP a los mismos datos de entrenamiento utilizados en la clasificación supervisada con Random Forest de un video anterior, para ampliar el enfoque metodológico. Luego generaremos parches de forma controlada con Dynamic World en Google Earth Engine y avanzaremos hacia flujos completos de análisis con CNN, incluyendo arquitecturas como U-Net. En síntesis, las CNN no aprenden clases, aprenden filtros y representaciones que luego se optimizan para una tarea. En la descripción encontrarás el material complementario y las fuentes del ejemplo con Eurosat. La idea es que puedas recrearlo paso a paso en Google Colab, correr el entrenamiento, inspeccionar las salidas y experimentar con cambios, preprocesado, arquitectura, hiperparámetros sobre imágenes satelitales reales. Ahora sí, manos a la obra. En los próximos videos continuaremos profundizando en Deep Learning,